Buenas noches para todos. Estábamos procurando también que se transmitiera por Facebook, por eso nos conectamos 7 minuticos un poco tarde, pero las personas que quieran también se pueden unir por nuestro Facebook, que la cuenta es yuris-service.com. Ya también estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, entonces para las personas que también pues quieran y a consideración de cada uno de los conectados, lo pueden hacer. Ya vamos también a iniciar nosotros acá por este, por este canal, aspirando lógicamente que los problemas de conectividad sean un poco reducidos o cero realmente en esta nueva transmisión desde esta cuenta. Entonces vamos a dar inicio, pues por ahora, mientras que se van conectando las personas. Yo lo que les he pedido desde Yuriservice, les pedimos es que por favor nos ayuden a darle muchos tap a la pantalla, muchos me gusta, porque en la medida en que le vamos dando me gusta al live, pues eso se va compartiendo con las personas que nos siguen y pues ya digamos que les va llegando como esa notificación de que ya iniciamos el live y de que ya iniciamos el curso. La misma metodología que tuvimos hace poco. Buenas noches, Ricardo. La misma metodología, en TikTok nos queda grabada la sesión. La sesión de la clase pasada ya la pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Allí ya se encuentra completa. Y allí, pues lógicamente TikTok me permite verificar y visualizar quiénes fueron las personas que se han conectado. Entonces, digamos que con esto ya llevamos una asistencia y al finalizar de las clases, ya el 12 de diciembre, que creo que es nuestra última clase, ya en 2 semanitas, ahí sí enviamos el enlace final para que ustedes nos escriban sus nombres completos, sus números de cédulas para la constancia que nosotros damos de participación. Entonces, sin más que decir de avisos parroquiales o introducción, hoy vamos a dar inicio a nuestra enfoque basado en riesgos de los sistemas antilavado. Entonces, que estaba previsto para iniciar la semana siguiente, pero que varios de ustedes me han escrito y me han dicho que les gustaría que hiciéramos hincapié en cada una de las superintendencias. Entonces, es un tema que realmente se extiende y por eso vamos a iniciar teniendo también en cuenta que la clase pasada abordamos mucho el tema. Entonces, vamos a iniciar con este, este, este enfoque y este aspecto. Entonces, vamos a arrancar desde esta diapositiva en donde veíamos que de manera general, de manera muy general, las funciones de los oficiales de cumplimiento dentro del rol de compliance integral en esas empresas es diseñar e implementar el sistema de gestión de cumplimiento. Como ya lo dijimos desde un principio, el sistema de gestión de cumplimiento pues comprende todas las normas que realmente la empresa debe cumplir, debe tener en cuenta para su operación y que este pues oficial de cumplimiento no sea un oficial de cumplimiento con una visión corta, solamente allí aterrizada a su sistema antilavado, a su sistema de transparencia, sino que tenga una visión a largo plazo, una visión estratégica, una visión de toda la normatividad que engloba este sistema. Ello, pues, en aras de qué? De implementar dentro de un sistema de cumplimiento todas las políticas, procedimientos, controles internos y mecanismos de capacitación para garantizar el cumplimiento normativo en la organización. Entonces, como lo vemos, es un cumplimiento normativo integral, por eso las áreas de cumplimiento son áreas que realmente son transversales o el oficial de cumplimiento, si no hay un área de cumplimiento, es un área que es transversal a toda la organización. Es un área que debe interactuar con compras, es un área que debe interactuar con auditoría interna, con control interno, con logística, con marketing, con todas las áreas en general, para que realmente sepan y se vaya coordinando el rol de todas las políticas y procedimientos del oficial de cumplimiento. Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de cumplimiento
Es fundamental que el oficial de cumplimiento realice una evaluación constante de los riesgos asociados al cumplimiento normativo y establezca todas las estrategias para mitigarlos. Entonces, como ya lo hemos venido abordando, dentro de todas las políticas, dentro de todas esas tareas que tiene el oficial de cumplimiento, se encuentra la adopción constante de estrategias de prevención de materialidad de esos riesgos. Entonces, es importante que nosotros en esa interacción que hagamos, pues estemos haciendo evaluaciones constantes de cada uno de los riesgos. Monitorear y evaluar la efectividad del sistema de gestión de cumplimiento. Esto es algo, digamos que lo he repetido muchísimo y es estar constantemente haciendo una evaluación, un seguimiento continuo al sistema de gestión, porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros como oficiales de cumplimiento, y lo vemos desde el lado, nosotros como empresa, cuando vamos a hacer las auditorías de cumplimiento, todas las áreas tienen esa barrera y particularmente el oficial de cumplimiento también la tiene. O sea, como oficiales de cumplimiento a veces quedamos en ese error de creer que nuestro sistema es completo, de creer que nuestro sistema no está abierto a ninguna generación de una oportunidad de mejora o una inconformidad. Y en eso, digamos que a veces falla esa evaluación y esa objetividad en el mejoramiento continuo de cada uno de los sistemas. Investigar y reportar posibles incumplimientos. En caso de detectar posibles incumplimientos normativos, el oficial de cumplimiento pues debe investigarlos a fondo, reportarlos del cumplimiento y crear una cultura de cumplimiento entre la organización. Aquí también es importante que el oficial de cumplimiento comprenda cuándo no es competente, por ejemplo, para llevar a cabo una investigación o detectar, o simplemente debe separarse de esa investigación y darle traslado a las áreas competentes. A veces como oficiales de cumplimiento queremos también como inmiscuirnos o estar allí al tanto de todo y resulta que hay circunstancias en donde nosotros carecemos de competencia para estar allí investigando. Mantenerse actualizado sobre leyes y regulaciones, eso es algo que se debe hacer sí o sí. El oficial de cumplimiento, como lo veíamos en la diapositiva anterior, de capacidades y habilidades del oficial de cumplimiento, pues debe tener una posibilidad de adaptación a ese cambio normativo, a ese dinamismo de las normas, que pues esto no me implica necesariamente que el oficial de cumplimiento tenga que ser abogado, sino que lo que hace es que sea una persona que puede tener cualquier profesión, como ya lo vimos en las diferentes superintendencias, o incluso puede no tener una profesión base, pero que sea una persona que tenga esa capacidad de análisis de la norma, una capacidad de constantemente estar estudiando, constantemente estar actualizándose. Bien sea que no pueda tener esa posibilidad el oficial de cumplimiento en sí, pero que sí en su equipo, nosotros siempre recomendamos que en el equipo de cumplimiento haya por lo menos un enfoque legal. ¿Sí? A veces hay mucho enfoque contable, entonces digamos que se descuidan otros frentes que pueden encauzarse, pueden cuidarse o imponerse controles desde un enfoque legal, digamos, sin caer en la controversia de que el contador también analiza la norma, de que el administrador público también administra la norma, la interpreta, bueno, digamos que eso ya es muy inherente a cada persona, pero sí es importante darle ese enfoque interpretativo legal que pues de manera natural lo va a dar la profesión del derecho a cada una de las áreas y sin, digamos, caer en que tenga que ser necesariamente un abogado al oficial de cumplimiento, porque pues eso no es, en ninguna norma está estipulado. Entonces, de manera resumida, este es el rol que debe ejercer el oficial de cumplimiento de manera general para todo el sistema de compliance integral dentro de las organizaciones. El marco regulatorio, digamos que dentro de este aspecto, y alguien me preguntaba en la pasada, en la pasada capacitación, ¿cuál es el marco regulatorio de estos sistemas? ¿Sí? El marco regulatorio es infinito. Si nosotros nos vamos a una base constitucional, tenemos artículos en la Constitución política que nos dicen que nosotros o el Estado o el sector privado
público tiene una obligación de prevenir la comisión de conductas ilícitas, que el Estado tiene una función de regular, de reglamentar cómo ejercemos todos nuestros derechos y nuestras obligaciones en pro de prevenir que se cometan actos ilícitos. Pero pues sería muy, digamos que fuera de nuestro enfoque y también pues fuera el enfoque de ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes tienen una matriz legal y un normograma en donde allí tienen incorporadas todas las normas que los regulan como empresa, por áreas, por clientes, mejor dicho, con toda la metodología de esa matriz Clio que es fundamental. Pero digamos que de manera resumida y grosso modo, aquí en la diapositiva vemos algunos aspectos relevantes a nivel internacional, algunas creaciones de entidades como cuando, por ejemplo, se creó la UIAF, que es la unidad encargada en Colombia de analizar toda la información y todos los reportes de operación sospechosa, todos los reportes que hacen los diferentes sectores que hace el sector bancario, el sector financiero, el sector solidario y todos los que estamos obligados a reportar, por ejemplo, transacciones en efectivo. Esa unidad se encarga de todo eso. Esa es la unidad de análisis, de verificación, de inteligencia, que se encarga de rastrear cada una de nuestras acciones y de nuestros comportamientos en el sistema financiero, en el sistema bancario, para determinar si eso no es una operación sospechosa en últimas, porque lo que nosotros reportamos cuando hacemos esos reportes de operación sospechosa o las ausencias, que son los aros, nosotros lo que hacemos simplemente es una sospecha para lo que consideramos podría ser, pero pues digamos que se ha comprobado que muchos de los reportes que hace el sector pues son simplemente como salvavidas que hacemos como empresa para no de pronto caer en una mala interpretación de la norma. Entonces, realmente esa unidad pues es la que se encarga en Colombia de todos esos aspectos relacionados la prevención en contra de la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, todos los delitos fuentes que vamos a ver más adelante. Y además, pues, la UIAF se va a encargar de todas aquellas evaluaciones mutuas, de todos esos controles y todos esos marcos internacionales en cuanto a la evaluación del país, en cuanto a la adopción de las recomendaciones que hacen cuando vienen a evaluar cada una de las. Ay, claro que sí, Bianca, muchas gracias. Ya ahí está en modo presentación, discúlpame. Eh, ya ahí ya pueden visualizar. Entonces, es importante eso. A nivel nacional, que es como lo que más nos compete y son las normas que debemos tener allí en nuestro escritorio, que son las normas que sí o sí, nos obligan a veces a consultar son las que están en el cuadro azul claro. ¿Cuáles son? La ley 599 del 2000, el Código Penal, en donde se encuentran tipificados todas las conductas ilícitas o delitos que hay en Colombia. Digamos que el Código Penal de manera general, pues ha tenido muchísimas modificaciones en donde se han incorporado, en donde se han modificado las penas, en donde se han modificado algunos aspectos de cada uno de los tipos penales, pero de manera general, pues allí en el Código Penal es algo que es un documento o es un librito que siempre debemos tener allí referenciado, siempre debemos tener allí muy claro y a la mano para cualquier consulta. Es muy importante, por ejemplo, que nosotros como oficiales de cumplimiento, y allí es donde yo siempre les digo que viene el enfoque legal, nosotros aprendamos, por ejemplo, cuáles son esos verbos rectores básicos del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas, que aunque no está en nuestro Código Penal de manera explícita, sí tiene un marco regulatorio internacional. Entonces es importante que nosotros tengamos allí claro cuáles son esos verbos rectores, cuáles son esos delitos fuente que nos pueden ocasionar el lavado de activos, porque es que el lavado de activos en sí mismo es un delito consecuencia. Y digamos que eso ya es algo que nos tendríamos que destinar un diplomado más en cuanto al lavado de activos, el delito como tal,
pero pues el delito es una consecuencia de algo subyacente o de una conducta ilícita subyacente que las vamos a ver ahora. Aspiro que en esa sesión podamos cerrar con ese ítem y podamos verlos. La ley 1121 del 2006, que es en donde podemos encontrar todas las listas vinculantes para Colombia, esas 5 listas vinculantes para Colombia, y pues también incorporó muchos cambios en cuanto al lavado de activos y financiación del terrorismo, entonces es importante, es una ley que vale la pena consultarla, no es tan larga, entonces es válido que en un momento de ocio le peguemos esa lectura a esa ley 1121. Lógicamente, el Estatuto Anticorrupción, la ley 1474 del 2011, es importante tenerla también allí y digamos que eso también nos introduce dentro de todo ese marco de los programas de transparencia y ética empresarial o pública en general, pero ese es nuestro punto de partida. La ley 1712 del 2014, la ley de transparencia y acceso a la información pública, que es una ley también que es muy transversal a todos los programas de transparencia y ética y que es una ley que pues además todos los sectores en Colombia estamos obligados también a acoger y que he visto que ese indicador ITA, que es el que deriva de esa norma, de esa responsabilidad, pues la mayoría de los oficiales de cumplimiento también tienen como esa obligación ahí secundaria o accesoria, entonces importante que la tengan también de consulta. La ley 1778, que es la ley antisoborno del 2016, que nos regula todo el tema del soborno transnacional y pues incorpora también muchos cambios. Para el sector público, la ley 2016 del 2020, que es donde se creó ese código de integridad o ese sistema en donde obliga a algunas entidades públicas a tener un código de integridad y todo un sistema de integridad como tal. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta por más adelante, porque más adelante pues vamos a ver los programas de transparencia y ética pública y nuestro decreto 1122 del 2024 pues también incorpora algunos aspectos de esa ley. Finalmente, digamos que en cuanto a programa de transparencia, la ley 2195 del 2022, yo voy a hacer una suposición partiendo de que acá todos los oficiales de cumplimiento que están conectados también llevan a cabo la ejecución del programa de transparencia y ética empresarial o ética pública, entonces para que lo tengan allí muy incorporado, esa ley 2195 del 2022 fue la ley que obligó a que se instauren programas de transparencia y ética en los dos sectores, en el sector privado y en el sector público. Aún estamos esperando, después de 2 años, como PEPs en Colombia, personas expuestas políticamente, y el decreto 1122 del 2024, que es el programa de transparencia y ética pública. Y tenemos hacia el otro lado todas las circulares y resoluciones que ya vamos a desenglobar más adelante frente a cada marco regulatorio por superintendencia, en donde me dice que yo debo instaurar o debo crear tal sistema lo tengo que hacer de esta forma o incorporarle otros aspectos importantes en esas circulares y resoluciones. Lo que vamos a ver a continuación entonces es ese consolidado de obligados, digamos, por superintendencias generales. Algunos me pidieron que pues incluyera unas, entonces se incluyó. Si ustedes de pronto cuando finalicemos la sesión quieren que nosotros abordemos en otro sector que de pronto no esté acá, pues nos escriben por el chat o nos pueden escribir al correo electrónico o en las redes sociales y con gusto lo vamos a abordar. Entonces, en ese orden, vamos a encontrar el consolidado de obligados frente a los regímenes LAF y vamos a ver que hay 3 clases de sistemas antilavado en Colombia actualmente. Tenemos el SARLAF, que es como el general, en donde encontramos a la Superintendencia de Salud, encontramos a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que ya se encuentra en un SARLAF 2.0, encontramos a la Superintendencia Financiera de Colombia, que se encuentra en un SARLAF 4.0, es decir, el más avanzado, y encontramos a la Superintendencia de Economía Solidaria de Colombia.
Aquí, con cada una de sus circulares externas, con cada una de su regulación, con cada una de su normativa y disposiciones que nos dicen cómo hacerlo, ya digamos que hay unas que son más sencillas que otras, hay algunas que no se han actualizado, ¿sí? Entonces, ahí vamos migrando. Tenemos el sistema del CIPLAF, que pues de manera general encontramos dos grandes sectores. Uno que es el sector vigilado por Coljuegos y todo lo que tiene que ver con los juegos de azar, que de manera general aquí encontramos la resolución, y el de la Superintendencia de Puertos y Transporte, que es una resolución bastante antigua, que no ha tenido mayores cambios, que sigue siendo la misma, y que es la resolución, y que es como la única que todavía conserva resolución y el nombre antiguo de este sistema, que es CIPLAR. Aquí pues ya tenemos la resolución en pantalla. Y vamos a encontrar el SAGRILAF, que es como el sistema en donde todas las personas que están bajo esa sombrilla de la Superintendencia de Sociedades deben cumplir. Dentro de ese SAGRILAF, pues hay un tema de un régimen de medidas mínimas, un sector real, y pues otros aspectos que es importante verlo a profundidad y lo vamos a ir viendo más adelante. Es el sector del que muchas empresas en Colombia que todavía no cuentan con una disposición de su superintendencia, pero que quieren adoptarlo como buena práctica, han adoptado. Entonces, por analogía, se han ido a implementar un sistema antilavado bajo los parámetros de la Superintendencia de Sociedades. De igual forma, pues tenemos los programas de transparencia y ética, tenemos en el sector empresarial. Hay un aspecto importante y es que en la Secretaría, en la Superintendencia de Salud, tenemos el SICOF. No obstante, en el 2022 se despidió una circular externa en donde ya nos habla de transparencia empresarial. Entonces es importante, pues también la vamos a analizar cuando lleguemos a las clases de los programas de transparencia y ética para ver qué fue lo que cambió. Tenemos nuestra circular externa de la Superintendencia de Sociedades, en donde nos da todo el lineamiento, todas las particularidades que obedecen a los programas de transparencia y ética empresarial. Y también tenemos al programa de transparencia y ética en lo público, que pues nos habla de la ley 2195 del 2022 y su asiento en cuanto al desarrollo, en cuanto a la ejecución, en cuanto a todas las lo que llamamos comúnmente etapas, procedimientos, etapas, elementos, pues se encuentra en el anexo técnico del decreto 1122 del 2024. Es un decreto que salió hace poco, salió en agosto. Las entidades están siendo apenas capacitadas por la Secretaría de Transparencia. Es un decreto que vale la pena mucho revisarlo porque no fue como tan específico y tan claro, pues también dado que la estructura organizacional del Estado como tal, pues es una estructura organizacional bastante robusta, es decir, todas las entidades públicas, todas las entidades que tienen participación pública, todas las entidades que cumplen una función pública están obligadas y cada una de ellas tiene una estructura organizacional pues diferente, ¿no? Entonces las empresas de servicios públicos tienen una estructura, las entidades públicas tienen una estructura diferente, los municipios tienen una estructura diferente, las entidades de la nación. Entonces está dado, las empresas industriales del Estado también tienen una estructura diferente. Entonces, en ese orden está dado como para que cada una de ellas se adapte y aplique un estándar que ya más adelante lo vamos a ver y es lo que nos habla el anexo técnico. ¿Qué estándar deben aplicar estas entidades? ¿Qué estándar deben aplicar estas entidades? ¿Y cuáles deben aplicar todos los estándares que allí el anexo técnico nos ha informado y nos ha dejado muy específicamente dicho? Importante acá, digamos que ha sido la diapositiva más difícil para mí, les cuento, porque este
este material es un material, digamos, que hemos venido recolectando de todas las capacitaciones que nosotros hacemos para los diferentes sectores. Entonces era complicado, queríamos traerles a ustedes un conglomerado de definiciones, pero pues acá nos quedamos toda la noche leyendo las definiciones que yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen súper claro. No obstante, pues sí nos gusta siempre dejar claro cuáles son esos conceptos que sí o sí yo tengo que saber cuando hay materialidad, por ejemplo, esos delitos, cuando hay un delito fuente. ¿Cuáles son los delitos fuente? ¿Qué es una matriz de riesgo? Entonces, en ese orden, pues nosotros acá tenemos las básicas definiciones que sí o sí tenemos que saber cuando hacemos una capacitación o cuando ustedes como oficiales dicten una capacitación. Es las básicas estas. Entonces, empezamos por el lavado de activos. Como yo les decía, el lavado de activos es una actividad que debemos siempre conocer cuál es su asiento normativo. Entonces, en ese orden, pues es el proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer dinero, que el dinero sucio parezca limpio, ¿sí? Y esos son los conceptos o las aseveraciones que hay que transmitirle a las contrapartes para que ellas queden con ese concepto claro, sin tener que, digamos, recurrir a tecnicismo. ¿En dónde está normado? Pues sencillo, está regulado en el artículo 323 del Código Penal, adicionado por eso ya digamos que es para nosotros, pero qué importante que ellos sepan que hay un delito de lavado de activos tipificado en el Código Penal, en el artículo 323, que ha tenido diferentes modificaciones. La financiación del terrorismo, que es la recolección o suministro de fondos con el conocimiento que van a ser usados total o parcialmente para cometer actos de terrorismo o para contribuir en la comisión de actos terroristas. Corresponde a las conductas contempladas en el artículo 345 del Código Penal. Y vamos a la proliferación de armas de destrucción masiva, que es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es todo acto que provea fondos o utiliza servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, ahí ya vienen todos los verbos rectores, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales cuando esto último aplique. Importante tenerlo en cuenta es que no hay una definición como tal para ese delito. Simplemente acá yo les dejo la referencia, eso es extraído de la UIA. ¿Qué son los delitos fuente? Que mucho se habla en ese sistema. Entonces son delitos previos que ocasionan recursos para la materialización del lavado de activos. ¿Cuáles son los riesgos de corrupción o qué es un riesgo de corrupción? Es la posibilidad de que por acción u omisión se desvíen los propósitos de la administración pública o se afecte el patrimonio público hacia un beneficio privado. Hay muchas definiciones de corrupción. Otras personas, otros conceptos dicen que es una desviación del poder, un abuso del poder. Entonces, digamos que ya esto es importante saberlo para nosotros poder identificar esos delitos fuente que nos pueden ocasionar un lavado de activos. El riesgo de soborno transnacional, que es la posibilidad de que una persona jurídica, directa o indirectamente, dé, ofrezca o prometa a un servidor público extranjero, en el caso de transnacional, sumas de dinero, objetos de valor pecuniario, cualquier beneficio o utilidad a cambio de que dicho servidor público realice, omita, retarde cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional. Pero aquí, si le quitamos el extranjero y el internacional, quedaría soborno, sí, nacional. Una matriz de riesgo, que es la herramienta que permite a la entidad supervisada identificar los riesgos de corrupción o los riesgos de soborno transnacional o de lavado de activos, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Matriz de riesgos de soborno transnacional. Es la herramienta que le permite a la entidad supervisada lo mismo, identificar los riesgos de soborno transnacional a los que puede estar expuesta. Y de manera general, estos
estos son las definiciones que se deben tener sí o sí en cuenta al momento de realizar una transmisión de conocimiento. Miren que realmente cuando las contrapartes conocen, saben, comprenden cuáles son esas palabras claves dentro del sistema a lo que nosotros queremos llegar, ya con eso es fundamental para nosotros. Que sepan qué es una diligencia, que sepan qué es una diligencia intensificada, qué es un formulario de conocimiento del cliente, ya eso son conocimientos específicos que se le deben explicar es a los ejecutores de los controles y no a todas las contrapartes, sino que esos son los generales que todas las contrapartes deberían conocer. Obviamente aquí me falta, por ejemplo, las políticas que ustedes tengan, ¿sí? El código de ética, el manual antilavado, el manual anticorrupción, el manual de cumplimiento, bueno, ya digamos que en diferentes entidades y empresas le llaman de una manera, pero pues eso ya es otro aspecto u otro paquete que es importante que ellos conozcan, pero aquí les dejamos las definiciones de una manera muy práctica. ¿Cuáles son los riesgos asociados a este sistema que tanto se pretenden mitigar? Entonces recordemos que dentro de las recomendaciones del GAFI tenemos la nota interpretativa de la recomendación 1 y en general la recomendación 1, que siempre nos habla del enfoque basado en riesgo que deben tener los países y que deben transmitir los países a los diferentes sectores empresariales para que ellos sepan que esos sistemas y todos los demás sistemas siempre deben tener ese enfoque basado en riesgo. Entonces, los riesgos asociados a esos sistemas, primero al sistema de lavado de activos o el sistema LAF, son los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estamos hablando del soborno, que es el programa de transparencia y ética empresarial. ¿Cuáles son los riesgos asociados? Pues que se cometa una conducta de soborno. Se refiere a todos los actos, que ya lo vimos allá, en donde yo utilice una persona para que retarde, omite, a cambio de un beneficio, una hospitalidad, un dinero en efectivo, un regalo. Todo puede ser ese pago o esa contraprestación. Corrupción, todas las conductas penales enlistadas en los capítulos de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo. Acá ya nos va a segmentar y es para que ustedes también de pronto lo tengan muy en cuenta, en dónde podemos encontrar los delitos fuente del lavado de activos, que son aproximadamente más de 65 delitos fuentes según, digamos, lo ha explicado la UIAF y según ha expuesto la UIAF, son aproximadamente más de 65 delitos fuente o 65 delitos fuentes. Entonces, esos delitos fuentes también son un riesgo subyacente que nosotros tenemos que cuidar y que tenemos que tener en cuenta en nuestro sistema. Por ejemplo, si nosotros vemos que una de las consecuencias o de las causas a un riesgo es el incremento del nivel de vida de los empleados versus sus ingresos, ¿sí? Pues allí hay que mirar ese enriquecimiento, si es ilícito, es decir, si es producto de una comisión de un delito, puede ser un fraude, puede ser un abuso de confianza, puede ser una extorsión, bueno, el que sea, o puede ser un enriquecimiento sin causa, es decir, no es un delito, pero tampoco tiene un soporte que lleve a probar que esa persona tiene un aumento injustificado en su patrimonio. Entonces, esos delitos fuente que también a veces están como tan allá, como encerrados detrás de una puerta, ahí que no quiero voltear a mirar, es importante que también les centremos la mirada si tenemos incorporados algunos de ellos en nuestra matriz de riesgos. De manera general, los principales delitos fuente que hay en Colombia son el enriquecimiento ilícito, el tráfico de drogas, los delitos contra la administración pública, que son un abanico de posibilidades de delitos, el secuestro extorsivo y el contrabando. Entonces es importante que nosotros le hagamos un barrido
frente al sector en el que me desenvuelvo, frente a las áreas, frente a los productos, frente a los canales de distribución, frente a mis contrapartes y las jurisdicciones en donde opero, cuáles son esos delitos fuentes que se me podrían materializar y que me pueden ocasionar un lavado de activos o un acto de corrupción o un acto, por ejemplo, de soborno. Aquellas entidades que tienen mayor interacción, por ejemplo, con el sector público para la concesión de licencias ambientales, para permisos de construcción, en el caso, por ejemplo, de aquellas intermediaciones con curadurías, pues allí digamos que hay un riesgo grande que no lo digo yo, sino que se ha comprobado que son sectores que son más proclives a esta clase de actos de corrupción. Ahora bien, también tenemos aquellas empresas, por ejemplo, de transporte, y es importante hacer esa salvedad en las empresas de transporte, porque, por ejemplo, hay muchas empresas de transporte que se les ha encontrado, no sé si vieron hace unos años el caso de Velotax, que llevaban en unas de esas neveras de copor, llevaban una suma considerable de dinero y pues el conductor simplemente decía que ellos no revisaban, pues obviamente no tenían ni idea de lo que llevaban los pasajeros. Entonces es importante como aumentar esos controles. Lógicamente el delito se consumó, el delito fue sancionada la empresa y digamos que hablo con nombre propio porque fue una sanción en firme. Entonces, esto ya pues entra a ser de dominio o de información pública. Entonces es importante esas empresas de transporte también que verifiquen, que aumenten los controles y más porque pues en el sector de transporte la resolución se queda muy corta, se quedó corta en el tiempo, ¿sí? Del 2016 al 2025 ya, porque ya estamos a puertas del 2025, hay muchísimas tipologías que han migrado, que se han optimizado en cuanto a transportar, en cuanto a financiar, por ejemplo, el terrorismo, jurisdicciones tan riesgosas como nosotros, por ejemplo, que estamos ubicados en el Huila, Caquetá, lo que tiene que ver con Cauca. Entonces, hay que tener en cuenta las jurisdicciones por donde esa empresa de transporte se moviliza, bien sea carga de pasajeros, bien sea perdón, de transporte de pasajeros, de carga, bien sea que también se encarguen de estaciones de gasolina que manejan un flujo alto de dinero en efectivo. Entonces es importante y tener en cuenta que los controles deben ser diferentes para cada una de las líneas de negocio. Ahora bien, por ejemplo, las empresas de seguridad y vigilancia privada que tienen como un objeto, como un elemento de trabajo, el arma de dotación, pues también es importante hacer mucho capacitación, mucho hincapié a esos guardias de seguridad o a esas personas que colaboran allí, que pues las armas o todo el personal como tal, todo lo que pongan a disposición, pues es algo que se debe destinar simplemente al oficio, a la función, cuál es el riesgo para ellos como persona natural, más allá también del riesgo para la empresa, de que se compruebe que esa arma, por ejemplo, se prestó o esa arma se la robaron, entre comillas, y fue a dar por allá esa arma a un grupo al margen de la ley y es un arma que el salvoconducto le pertenece, por ejemplo, a tal persona jurídica o a tal empresa o a tal persona afiliada a una empresa, ¿sí? Entonces es como entender nosotros primero como oficial de cumplimiento y transmitir el mensaje para que esas personas que, digamos, dentro de un rango un poco más operativo, un poco más inferior en cuanto al nivel del conocimiento que estamos manejando nosotros y ese flujo de conocimiento, pues simplemente ven que estos son riesgos muy, de una manera muy alarmista, ¿sí? En ciertas ocasiones a nosotros siempre me han dicho que yo soy demasiado exagerada, pero cuando van los entes de control a hacer las auditorías y los dejan check muy bien o aprueban sus certificaciones en gestión antisoborno, en gestión de sistemas de compliance y todo lo demás, pues realmente dicen, no, sí, sí necesitamos haber capacitado a todos.
Es más, por ejemplo, en el sector de transporte, hasta conductores, porque uno a veces dice, no, pero ellos en los últimos, porque ellos casi no vienen, pero resulta que el conductor es la persona que está ahí de frente a ese usuario, a ese cliente, es el que me transporta, es el que me hace prácticamente ejecutar toda la misión de mi empresa. Entonces, es la persona que más tiene que saber cuándo se puede hacer algo y cuándo no se puede hacer y cuál es la consecuencia no solamente para él como conductor, como persona natural, sino para mí como persona jurídica, de la cual si me afecto yo, que soy la casa que mantiene a todas las personas allí bajo este techo, pues inmediatamente todos se van a afectar. Y esto les implica también en la afectación a la hoja de vida de cada una de esas personas que trabajan allí. Entonces, eso pues ya entra dentro de un proceso de sensibilización que más adelante vamos a ver dentro de las etapas, pero acá pues tienen como toda esa información a la mano. El Código Penal nos dice, como ya veníamos hablando, todas las conductas, delitos fuente, es importante y acá se dejan dos conductas que aplican mucho que aplican realmente para el sector privado y que fueron, digamos que unas incorporaciones que se hicieron a raíz de ciertas sanciones a algunas empresas. El primero es el artículo 250A, que nos habla sobre el término de corrupción privada. La corrupción en sí, o sea, es importante que sepamos que la corrupción en sí no es un delito, o sea, la corrupción sola. Yo no puedo decirle a alguien, usted, de que usted va a ser acusado o fue acusado de corrupción, ¿sí? Del delito de corrupción. No, la corrupción en sí es un comportamiento que encierra otras conductas, pero antes estaba muy, digamos que enfocado hacia el sector público, que eran todas aquellas conductas de confusión, de cohecho impropio, cohecho propio, que era todos esos actos, celebración de contratos sin requisitos, tráfico de influencias, todos aquellos delitos que en general contra la administración pública generaban un acto de corrupción que era la desviación del poder o el abuso del poder o la mala ejecución del poder. Pero a raíz de, digamos, esa interacción que hay entre el sector público y privado, se generó este delito que se llama corrupción privada. Esta corrupción, que digamos que en el Código Penal está de manera literal, el que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa, bueno, ya como lo dice ahí. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado, pues que obviamente reciba, solicite o acepte una dádiva. Ahí ya entraremos a hablar de el sujeto activo y pasivo de la conducta, el que ofrece y el que recibe. Bueno, también nos vamos hasta el otro lado, que digamos que se tipificó el delito de administración desleal, que es el artículo 250, que nos dice que cuando el administrador de hecho de derecho, que usualmente es el representante legal, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, es decir, los que están allí aportando el capital, directivo, empleado o asesor que en beneficio propio de un tercero con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión. Entonces aquí vemos, por ejemplo, dos conductas penales que es importante nosotros cuando tenemos esa reunión con los miembros de junta, tenemos esa reunión de capacitación con el consejo de administración, con la asamblea, bueno, en el espacio que nos lo dé, con la junta directiva, de decirles, señores, ustedes que son los que toman ustedes que son los que toman las decisiones por los socios o que son directamente los socios de este negocio, pues también pueden incurrir en dos tipos de conductas que son estas, por la inoperancia o porque actúen mal o porque sencillamente incurran en actos de corrupción o en administración desleal.
Dentro de la administración desleal se incluyen todas aquellas conductas de conflictos de intereses. Entonces, eso es importante, por eso tener en cuenta este delito. ¿Cuáles son las listas vinculantes en Colombia? Importante tenerlo en cuenta. Recuerden que yo les había mencionado dentro de esa estructura que por acá yo les había puesto, que la ley nos dice, la ley 1121 nos dice cuáles son las listas vinculantes para Colombia. En ese orden, pues acá se les deja esas listas vinculantes para Colombia, es decir, que sí o sí yo no puedo tener una clase de negociación con una persona que se encuentre en estas listas. Diferente a las listas restrictivas. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esta diferenciación. Esa lista restrictiva ya entra dentro del margen de tolerancia o ese apetito del riesgo que tiene cada entidad al contratar con una persona, por ejemplo, que tenga antecedentes por inasistencia alimentaria, que es el delito como más frecuente a veces en los empleados. O una persona que tenga, por ejemplo, un proceso que sea en ese momento en curso, un proceso ejecutivo que sea susceptible de embargo al sueldo. Entonces, ¿hay o no hay una correlación con el propósito de mi sistema? Pues ahí uno tendría que analizar como oficial de cumplimiento realmente, porque también como yo les decía en la clase pasada, no hay que ser cerrados a la banda en que si una persona tiene allí una marca por un desfase de pronto que tuvo económico o por algo económico, pues digamos que no hay que cerrarnos a la banda. Diferente es que, por ejemplo, la persona que tiene embargado su sueldo es alguien que administra una caja menor, ¿sí? Es alguien que sea, por ejemplo, el tesorero o alguien que tenga funciones de administración de dinero. Pues porque digamos que allí ya entraríamos a mirar cuál ha sido la conducta de la persona y cuál es su necesidad o situación que pueda generar aprovechamiento de comisión de un fraude. Entonces allí ya vienen los controles que la empresa va a poner para que ciertos cargos, por ejemplo, en el sector financiero, ustedes como saben, las personas no pueden estar reportadas en data crédito, por ejemplo, para cualquier cargo, no solamente directivo ni oficial de cumplimiento, para cualquier cargo en general. Y a veces uno dice, o una persona común dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto si es una persona trabajadora, si es inteligente, si es profesional, si tiene, bueno, muchos títulos, mucha experiencia? Pero pues es ese apetito del riesgo cero que ya tiene el sector financiero frente a las personas que pues tienen un reporte negativo en las centrales de riesgo. Entonces es importante tener eso en cuenta que la designación de terroristas de las Naciones Unidas, la lista de designación de organizaciones terroristas de la Unión Europea, la lista de personas designadas como terroristas de la Unión Europea, la lista de organizaciones terroristas por los Estados Unidos y la lista de personas designadas como terroristas por los Estados Unidos. Ahí ya ven ustedes, personas naturales, jurídicas, organizaciones criminales en general, pero lo más importante, yo siempre digo, a veces como oficiales de cumplimiento, cuando tenemos un proceso de, de vinculación, ¿sí? A un empleado, hay personas que, por ejemplo, como ustedes saben, muchos procesos penales, muchos no, la mayoría, por no decir todos, gozan de confidencialidad, ¿sí? O sea, no están expuesta, la información no está expuesta, y mucho menos si es en una etapa de investigación o de verificación de esta conducta, porque pues la persona todavía no es responsable del delito, ¿sí? Que esté en un proceso de investigación, que esté en un juicio, es diferente a que la persona finalmente se le endilgue una responsabilidad, que sea una sentencia ejecutoriada y que quede firme y que haya quedado allí, digamos, el antecedente. Es importante que cuando nos salga allí un antecedente, pues nosotros realmente nos tomemos el tiempo de cotejar y analizar la información, porque a veces como oficiales de cumplimiento realmente lo que hacemos es emitir una alerta, y yo siempre digo que es una alerta spam. Es una alerta, por ejemplo, un delito que no tiene nada que ver con la ejecución de la función que tenga esa persona, que tuvo de pronto su error, pero no. Y a veces pasa todo lo contrario, que tienen, por ejemplo, usuarios, por ejemplo, en el sector, en el tema del personal operativo, cualquiera que sea,
y que sea personal que atienda público, por ejemplo, que haga visitas domiciliarias o que transporte personas o que sean, por ejemplo, que reciban o orientadores, informadores, bueno, todo ese tema que atiende público y que tienen, por ejemplo, antecedentes por delitos como lesiones personales, extorsión, bueno, eso ya es un delito fuente, ¿no? Pero, por ejemplo, lesiones personales o violencia intrafamiliar o delitos así, que de manera, aquellos delitos contra la integridad física, que de manera general uno diría, bueno, pues eso no tiene nada que ver con mi sistema, porque no es un delito fuente. Pero que si vamos a ver al ejercicio, si vemos que es una persona agresiva un poco discriminadora con las mujeres. Entonces, esas situaciones son las que hay que ir analizando para que, pues como oficiales de cumplimiento, realmente en el momento de hacer una debida diligencia y emitir un informe sobre esa contraparte, pues veamos si implica o no implica realmente una afectación al sistema de nosotros. Los delitos fuente, como ya les decía, hay un documento explicativo de la UIAF en donde se enlistan 65 delitos fuente de todo este sistema, que es importante que ustedes lo consultaran y lo tuvieran ahí a la mano. En algún momento, cuando yo inicié a ser oficial de cumplimiento, no sé, pues las personas que llevan acá, si quisieran compartirnos por el chat cuántos años llevan ejerciendo como oficiales de cumplimiento o en áreas de cumplimiento, me gustaría que nos escribieran acá por el chat para ver si tenemos personas también que están iniciando o ya personas como más eh, experimentadas o que llevan muchos años. Siempre ha sido algo importante que me han recalcado a mí y es conocer cuáles son los delitos fuente. Y de una u otra manera he venido como a todos los días como reforzando ese conocimiento para no quedarme solamente en el lavado de activos, en la financiación del terrorismo, en la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y ya, o soborno y corrupción, sino que mirar, por ejemplo, qué son los delitos que entran como de defraudación, de tratar de violar esas barreras del sistema financiero. Todos aquellos delitos de contrabando, todos aquellos delitos que impliquen el tráfico de armas, tráfico, porte, armas o sustancias, todos los delitos contra la administración pública y los delitos contra el orden social, es decir, a que, por ejemplo, la rebelión es un delito fuente también. Entonces es importante que nosotros entendamos y sepamos cuáles son esos delitos. Ahí les dejo como una guía didáctica que es ese documento explicativo de la UIAF que enlista 65 delitos fuente. Son las 8 de la noche, como ustedes saben, a las 8 de la noche damos un break de 10 minutos, 15 minutos para continuar con la siguiente sesión de nuestra clase. Y pues vamos a hacer entonces a estas alturas la pausa, 8 y 10, 8 y 15, 8 y 12. El lunes iniciamos 8 y 12. Entonces 12 minutos para que nos tomemos un vaso de agua, un vaso de jugo, un café, una aromática, bueno, y continuemos con nuestro curso. ¿Listo? 8 y 12, continuamos. Muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a continuar con, nuestra presentación. Quedamos en los delitos fuente. Poner acá en modo presentación. Ahí ya, por favor, me confirman. Ahí ya visualizan bien la pantalla, ¿verdad? Bueno, me dicen que sí. Acá por mi WhatsApp. Perfecto. Entonces vamos a continuar nuestro curso. Hoy vamos a finalizar con el ciclo de la implementación. Entonces, hasta ahí vamos a dar por finalizado. De manera general, digamos que esto es muy de manera general para todos los sistemas. Ya digamos que hay que entrar a mirar la particularidad de cada una de las superintendencias circulares externas y demás. Pero tenemos contemplado para la próxima semana iniciar con Superintendencia de Transporte y Superintendencia de Economía Solidaria. Vamos a abarcar esas dos la otra semana. ¿Listo? Entonces, si alguien quiere, desea de pronto porque es los que me han escrito que pertenecen a esas superintendencias, al sector vigilado por esas superintendencias. Si de pronto hay otro sector, nos pueden escribir acá por los comentarios y también entonces les proyectamos esa circular. Entonces, como ya digamos que para cerrar acá la idea, los delitos fuentes son importantísimos que ustedes tengan una ayuda didáctica para que sepan cuáles son esos delitos fuentes que se pueden materializar en el contexto de la organización en la que para la que ustedes están representando como oficiales de cumplimiento. Entonces, ya entrados en materia de los sistemas como tal, de cuáles son esos aspectos, cuáles son esos aspectos de prevención que también le llaman algunos los riesgos de prevención. ¿Sí? Digamos que aquí no nos vamos a ponernos a la nomenclatura que cada sistema le ha dado, que cada persona le ha dado, sino que cuáles son los 4 focos a los que yo quiero apuntar como oficial de cumplimiento y a esos focos quiero encauzar todo mi sistema para que no se me vean afectados. Son 4. El enfoque reputacional o el aspecto reputacional, el aspecto operacional o la operación, el aspecto legal y el tema de cuál es el contagio que tengo con ciertas contrapartes. En ese orden, cuando yo estoy hablando de un aspecto de prevención reputacional, estoy hablando de la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la organización y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Es importante tener en cuenta esto, porque a veces esa información negativa o noticias falsas nos puede simplemente no afectar, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre una medición y una forma en que yo métricamente pueda sacar el resultado de cómo ese impacto reputacional o cómo ese aspecto reputacional se me materializó y es porque tuve una pérdida de clientes, porque ya los clientes se me están retirando, porque gracias a ese escándalo de corrupción o a ese escándalo de lavado de activos o a ese escándalo de esa noticia, hubo una disminución en mis ingresos, es decir, las personas ya no quieren invertir en mi negocio o simplemente, pues, la fiscalía me apertura un proceso, por ejemplo, al administrador. Ustedes saben que en Colombia no hay responsabilidad penal para las personas jurídicas, hay responsabilidad administrativa que es diferente. Con la ley 2195, pues inició todo ese proceso en cuanto a soborno y corrupción, pero responsabilidad penal no hay. Digamos que a diferencia de otros países que sí tienen dentro de su sistema de compliance una responsabilidad penal para las personas jurídicas. Entonces, gracias a eso, mi administrador,
mi representante legal, mi oficial de cumplimiento, ¿por qué no? ¿Sí? Ya más allá miraremos lo que se pruebe en el juicio, pero se les aperturó, mi contador se les aperturó un proceso por abuso de confianza, por fraude, por lavado de activos, mejor dicho, puede pasar muchísimos delitos fuentes. Pero ¿cómo me impactó eso a mí como empresa? Y debo empezar a dejar una trazabilidad de cómo yo superé esa situación. Eso es importante y lo vamos a ver también dentro de ese ciclo del riesgo, cómo las empresas entran a dejar escrito esos riesgos materializados o documentado para que cuando en un evento futuro nuevamente se repita el riesgo, pues yo ya sepa y acuda a esa documentación, a esa trazabilidad y sepa qué hicieron en su momento para saber si eso funcionó, si no funcionó o si puede funcionar ahora que antes no funcionó. ¿Sí? Es muy importante que las empresas tengan siempre a la mano ese listado de riesgos materializados y de las acciones que llevaron a cabo cuando se materializó ese riesgo. Hay muchas empresas que no lo tienen. Y les soy sincera, cuando nosotros hacemos una auditoría es lo primero que preguntamos. Y es lo primero que uno debe tener en general para cualquier ciclo de riesgo y es esa matriz de esos riesgos materializados, también de esos riesgos que se eliminaron para tenerlo allí en cuenta. Entonces, recuerden que el aspecto reputacional es un aspecto transversal, es decir, el oficial de cumplimiento o el área de cumplimiento vigila es simplemente la comisión de los delitos, pero también hay otros aspectos que él debe generar y es cuál es la percepción de integridad, de ética, de legalidad que se tienen frente a la empresa. Para esto, pues, por ejemplo, se hacen como método de control, se hacen muchas empresas esas encuestas de percepción. ¿Sí? Digamos que eso es una opción para ellas mismas medir, para ellas mismas conocer cuál es ese nivel de satisfacción o de percepción frente a la ejecución o a la gestión de la empresa en ciertos temas, porque a veces es diferente la que hacen por percepción de satisfacción de los productos, ¿sí? Que es muy diferente frente a la percepción de sus prácticas éticas empresariales, de, por ejemplo, prácticas de competitividad en el mercado, de publicidad, de índice de publicidad engañosa. Todo eso es importante conocerlo porque todo esto nos genera un impacto reputacional. El voz a voz o esa publicidad negativa que inicia como un rumor, poco a poco, si lo que no le prestamos atención de lo pequeño, se vuelve grandísimo. Entonces, lo reputacional nos puede generar un error o un impacto en el aspecto legal. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos que muchas personas están hablando de que nuestros productos, de que nuestros servicios, de que tal, no sé, en qué tal sucursal hay una persona que hace esto y se empieza a regar ese voz a voz, inmediatamente va a tener una mirada centrada de los entes de control. Eso sí, se los decimos. Entonces, es importante prevenir desde ese mismo enfoque reputacional que es donde inicia todo, a entrar a mirar ese riesgo legal que me puede ocasionar esa persona o esa contraparte que está actuando de tal manera. Usted, no sé si han visto, pero a veces pasa mucho, y esto ya pues es refiriéndonos también al riesgo de contagio, que hay diferentes agremiaciones. En una empresa en la que yo estuve como oficial de cumplimiento, por ejemplo, no la aceptaron por unos escándalos de corrupción que hubo o temas de política, no la aceptaron en las asociaciones o en las acciones colectivas del sector. ¿Sí? Entonces nos negaron el ingreso hasta que se solucionaran todos esos aspectos. Llegó una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por violación al régimen de libre competencia, entonces pues peor. Entonces a veces uno considera o cree que esas noticias que salen, que ese monitoreo a noticias, que hay, eso no es relevante para mi sistema, pero resulta que sí es relevante para mi sistema cuando yo, al momento de vincular a una persona, la rastreo o le dejo una alerta, por ejemplo, en que me lleguen todas las noticias que hayan por coincidencia el nombre o
y ya yo ahí pues obviamente entraré a mirar y a verificar si eso no es, pero pues es importante. Lo que se postea en redes sociales también es importante. Nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos que tener un panorama gigante para que realmente podamos evidenciar cuál es ese riesgo y en diferentes situaciones cuál es ese riesgo que me puede generar a mí. Y aquí hablando nuevamente de la fusión que hay entre, ay, Alejandra dice que se pausa la presentación, pues nosotros estamos aquí bien, Alejandra. No sé si de pronto, bueno, si alguien más, pues nos escriben y repetimos. Entonces es importante tener ese panorama amplio de todas las posibilidades de conocer, de hacer esa ampliación a ese conocimiento del tercero, por medio de un enfoque de prevención al riesgo reputacional. Ahora bien, tenemos nuestro riesgo legal. El riesgo legal, que es la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Surge también como consecuencia de fallas en los contratos, transacciones derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. Entonces, como ustedes ven, el riesgo legal, cuando por ejemplo las empresas se dedican a ciertas actividades que son muy reguladas en cuanto a los indicadores. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con PQRs, con lo que tiene que ver con niveles de satisfacción, lo que tiene que ver con, por ejemplo, empresas del sector de industria manufacturera o empresas del sector que prestan un servicio como tal directo con la comunidad. Y empezamos a ver demasiadas reclamaciones en el área de atención al cliente o en el área de PQR o como se llame. Es importante que el oficial de cumplimiento analice si la situación obedece a una conducta irregular por parte de quien presta el servicio o si realmente pues es una queja que viene recurrente o que obedece a otros factores. Allí podemos blindar a la organización, podemos blindar a la empresa de la posibilidad de pago de indemnizaciones. Ahora bien, lo mismo con los contratistas, proveedores, en el tema de los contratos, por ejemplo, cuando vemos que hay muchos o cuando hay esa interacción con contratistas que desde el día 1 ya teníamos un riesgo comercial o un riesgo financiero analizado en su perfil, bien sea por sus estados financieros, bien sea por su estado de liquidez, bien sea por sus mismas noticias, bien sea porque había incumplido otros contratos de otras empresas del mismo sector. ¿Sí? Entonces es importante también tenerle en cuenta y monitorear el riesgo legal de las personas con las que nos vamos a vincular. Aquí también, ¿por qué no hablamos de el tema, por ejemplo, de los empleados? Es un tema que es muy importante hacer hincapié y que muy pocas personas examinan y es todo el tiempo que nos hace perder un empleado cuando lo contratamos, cuando desde el día 1 ya sabíamos que era una persona que nos iba posiblemente a ocasionar ese problema por ese antecedente, ese delito que yo había visto y que en efecto cuando lo contraté me cometió un fraude, eh, cometió un acto de abuso de confianza o simplemente incumplió las obligaciones del contrato laboral con una conducta irregular. Entonces, eso pues también yo tengo que tener muy claro que eso me ocasiona a mí como empresa un riesgo legal. Operacional, que es toda la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, en los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y el riesgo reputacional asociados a tales factores. Entonces aquí ya vamos recogiendo. ¿Qué me genera a mí? La materialización de un riesgo reputacional me genera a mí una posible proceso legal, que ese proceso legal que me puede generar a mí una posible intervención, una posible supervisión de mi superintendencia o mi ente de control inmediatamente al core o al giro ordinario de mi negocio y que me puede ocasionar a mí, pues me puede ocasionar un temor de intervención o un cierre de operaciones o me puede generar a mí fallas en mi línea de negocio
porque me cierran una línea o porque me cierran cierto programa, por ejemplo, para las empresas de vigilancia y seguridad privada, entonces porque me afectan con ciertos aspectos que me impiden tener esa cobertura que ya tenía. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta esa clase de aspectos de prevención. Y tenemos, por supuesto, el aspecto de contagio, que es la posibilidad de pérdida que una empresa puede sufrir directa o indirectamente por una acción o una experiencia de una contraparte. Las contrapartes, recordemos que acto inherente a todas las empresas, a todas, es que haya una caracterización de los grupos de interés con quien se relaciona. Yo siempre lo digo y es lo que siempre nosotros pedimos y es lo que he visto que piden los entes de supervisión cuando van a hacer una auditoría. Muéstreme su análisis de cuáles son las contrapartes que usted ha identificado, ¿sí? ¿Por qué identificó accionistas? ¿Por qué identificó empleados? ¿Por qué identificó clientes? ¿Por qué identificó, no sé, usuarios? ¿Por qué identificó proveedores, grandes clientes? ¿Y por qué lo segmentó? Entonces, comenzamos a ver que muchas empresas segmentan que empleados directos o indirectos, que empleados, clientes, grandes clientes, clientes no regulados o clientes regulados. Contratistas de servicios, contratistas de bienes, contratistas operativos, contratistas administrativos. Bueno, eso hay una cosa grandísima. Pero vamos a mirar que, por ejemplo, hay segmentación, pero solamente esa segmentación la sabe el área de cumplimiento o el oficial de cumplimiento. Entonces la persona encargada de hacer debida diligencia no tiene ni idea de esa segmentación y por ende pues nunca le hace debida diligencia o nunca ni siquiera notifica que se va a vincular una nueva persona a ese proceso o a esa empresa. Entonces es importante, yo les sugiero que desde nuestra experiencia levanten un análisis de sus grupos de interés. ¿Quiénes son? ¿Por qué canales ustedes interactúan? ¿En qué jurisdicciones hay? ¿Qué bienes de servicio les da? ¿Cómo es la forma de contratación o cómo es la forma de vinculación por medio de, digamos, de qué? ¿Sí? Entonces, si se vinculan, entonces los empleados son aquellos que están vinculados por medio de un contrato laboral, tal. Los otros son vinculados, contratistas, por medio de un contrato de prestación de servicios. ¿Sí? O los proveedores son vinculados por medio de una orden de compra, de una solicitud de cotización, por medio de un contrato. Entonces, así ustedes van segmentando y van aprendiendo a identificar en qué momento de la relación laboral, comercial, contractual, legal, en qué momento ustedes van a hacer debida diligencia y cuándo y cuando no se hizo la diligencia, en qué momento falló y en qué momento se puede imponer, porque en una sanción disciplinaria a esa persona, dentro del régimen del reglamento interno de trabajo, lógicamente, a esa persona que no hizo lo que tenía que hacer, mínimo que era conocer o avisar para que el oficial de cumplimiento conociera esa contraparte. Entonces es importante, recuerden que tengamos muy claro allí ese aspecto de contagio, porque por el riesgo de contagio es como ese famoso refrán, dime con quién andas y te diré quién es. Lo mismo pasa en el sector empresarial, dime con quién te relacionas y te diré quién es. Pasa para todo, mire, yo les digo, pasa hasta para hacer un consorcio, una unión temporal, usted tiene que saber con quién se va a alinear, con quién se va a asociar para poder hacer esa figura y poder licitar y poder comprar. ¿Qué pasa si esa persona ha estado incorporada en procesos ya de lavado de activos o tiene una extinción de dominio, por ejemplo, por allá a otra persona jurídica y ahora creó otra? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hay que revisarlo, porque pues para eso también existen las diferentes plataformas tecnológicas que acá digamos que no, la idea no es imponerles ninguna plataforma porque hay muchísimas en el mercado. Yo siempre digo, todas son buenas. A mí siempre me preguntan, bueno, ¿cuál plataforma? Todas son buenas dependiendo de la necesidad que tenga la empresa.
Entonces, habrán unas que necesitan esos. Ustedes ya vieron cuáles son las 5 listas vinculantes, o sea que esas sí o sí se las tienen que incluir. Ya el resto que tiene 200 listas, 300 listas, 400 listas, ya eso es potestativo de cada una de las empresas, pero sí o sí es importante que cuenten con una tecnología, cuenten con una herramienta tecnológica optimizada, obvio, que les incluya y que a ustedes les ahorre tiempo, ¿no? Porque es importante. Que todas las herramientas, yo siempre les, y eso sí hago mucho hincapié, no les hace lo que uno quisiera que le hicieran y es decirle, es riesgosa, no la contraten, no es riesgosa, sí la contraten. Eso no lo hacen las herramientas. Eso lo hace es la capacidad de análisis que debe tener el oficial de cumplimiento para mirar si ese resultado le puede generar a usted la materialidad de un aspecto reputacional, de un aspecto legal, de un operacional, de un contagio. Eso ya lo hace. Es la persona, la capacidad de análisis, la capacidad de visión a largo plazo, la capacidad de entablar y de tener coraje de ir a decir, mire, no podemos, señor gerente, señor representante legal, no podemos vincularle a esa empresa porque esa empresa tuvo, por ejemplo, un, 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 creo que tuvimos una pérdida ahora sí, como decía Alejandra, de señal, pero ya estamos aquí. Porfa, me escriben por el chat si ya estamos aquí nuevamente, si me escuchan bien. Alejandra, por favor, nos confirma si pudiste solucionar tu problema de conectividad o si ya puedes ver bien la presentación. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, esa es la idea, ¿sí? La idea es esa, la idea es tener muchas herramientas para nosotros poder, como oficiales de cumplimiento, blindarnos. También, ¿por qué no? Yo siempre les digo, pidan apoyo a las áreas jurídicas. Hay oficiales de cumplimiento, por ejemplo, que no son abogados, que son contadores, que son administradores, ingenieros, y que de pronto no saben, es algo lógico, porque no podemos, no tenemos que saberlo todo, ¿sí? Eso es una primera mensaje que es importante tenerlo muy claro, que no saben, por ejemplo, qué significa cuando me sale un resultado en rama judicial de una persona que tiene un proceso, no sé, llamémosle un proceso verbal sumario, no tienen ni idea, o sea, ¿qué significa eso? ¿Sí? Porque eso lo sabe es una persona que tenga su profesión en derecho. Entonces, allí no, o que tenga un proceso por allá que ya esté en un juzgado de ejecución en medidas de aseguramiento. Entonces, ¿cómo hacen para averiguarlo? ¿Cómo hacen para ir a mirar? Eso es importante tener claro que por eso es que las áreas de cumplimiento tienen que ser transversales y todas las áreas tienen que colaborar en pro de, pues, realmente prevenir a la empresa. Acá el que se previene con esto, eh, eso mismo pasa muy seguido. Bueno, no sé si la presentación. Entonces, es importante tenerlo claro que acá es que tengamos las suficientes herramientas para nosotros dejar toda la trazabilidad, porque en últimas, yo les aseguro que cuando, ok, el riesgo siempre de contratar es de la persona que tiene esa responsabilidad. Es decir, por ejemplo, un empleado, el área de recursos humanos, gestión humana, o si no hay delegación, por ejemplo, si es el gerente el que hace todo, el que hace todo no, el que toma todas las decisiones, digamos, si hay concentración de poder, el apetito del riesgo lo asume es la persona que contrata, aun cuando el oficial de cumplimiento le haya pasado el informe diciéndole todo lo que se le podía venir encima si hacía esa contratación. ¿Listo, Patrick? Entonces, lo más importante como oficiales de cumplimiento, recordemos que nosotros no tomamos decisiones. Sí, el oficial de cumplimiento no toma decisiones. El oficial de cumplimiento da insumos para que los que tienen el control de la toma de decisiones lo hagan. Y eso es muy importante porque en ningún documento de la gestión documental, digamos, de las empresas, dice que el oficial, o debe decir que el oficial de cumplimiento toma la decisión. En un comité, por ejemplo, en un comité, por ejemplo, de contratación, por ejemplo,
no sé, estratégico, de planeación, siempre el oficial de cumplimiento no debe tener voto. Debe ser una persona que tenga voz, pero no voto. Diferente un comité, por ejemplo, de riesgos o un comité de auditoría. Ahí sí porque están hablando de su tema. Pero en los otros comités siempre yo les aconsejo que no tomen decisiones porque la inducción siempre va a dar a la responsabilidad del oficial de cumplimiento, que es quien va a decir las cosas como tienen que ser y como se reflejan en los documentos. Entonces, sencillo, si se contrata a la contraparte, aun cuando ya se les había dicho, el apetito del riesgo, y les digo, estén preparados porque siempre van a decir es que el sistema falló, que no hubo el control, que la persona no, pero desde que haya toda la trazabilidad, eso no hay ningún problema, o sea, ahí queda respaldada. Entonces recuerden, el oficial de cumplimiento no toma decisiones. El oficial de cumplimiento ni siquiera toma decisiones para decirles tanto así en cuáles son los controles que operan frente a los demás. Es decir, en mi sistema como oficial de cumplimiento yo incorporé unas medidas, ¿sí? Que son unos procedimientos que me dice la circular, que me dice la regulación. Es decir, hago debida diligencia, diligencio un formulario de conocimiento KYC, levanto una matriz de riesgos, tengo mi manual de cumplimiento, mi sistema, programa de transparencia y ética empresarial, pero nunca voy a ir a imponerle los controles, por ejemplo, de arqueos de caja menor, los controles de revisión de antecedentes, diligenciamiento del formulario. Nunca le voy a ir a imponer esos controles al área que tiene que hacerlo, porque esos controles me tengo que sentar con las áreas a construir la matriz de todos aquellos riesgos inherentes, residuales, la calificación, eso me tengo que sentar con ellos a elaborarla. Porque el oficial, recuerden que como hablamos en la primera, había una especie de restricción por parte de la rama judicial que no iban a permitir las consultas automáticas. Exacto, Santiago. En esos momentos, por un tema de protección de datos personales, se hizo una restricción, pero si tú vas a la realidad en el mercado, encuentras, y te lo digo a hoy, porque he visto todavía dentro de nuestras empresas que asesoramos y que ya pues han implementado su herramienta tecnológica, hay empresas que todavía están haciendo esas consultas masivas, ¿sí? Yo sí puedo consultar en rama judicial, yo sí puedo consultar individualizado. Si tengo, por ejemplo, si alguien me sacó una novedad de un antecedentes de policía, ¿sí? Sí puedo ir a consultar el nombre de la persona y puedo mirar los procesos que tiene. Pero me toca hacer uno a uno. No puedo hacer, como tú dices, consultas masivas o automáticas, pero hay algunas listas, no sé, y eso también es importante que ustedes lo miren, que las listas restrictivas que están ustedes o las listas vinculantes, que esa herramienta cumpla con la norma, porque hay muchas que están violando la norma de protección de datos personales y las normas en cuanto a la seguridad de la información. Entonces, ese comentario que nos hace Santiago es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cerramos allí, digamos que esa idea, y es que ustedes siempre hablen desde esos 4 aspectos de prevención. ¿Sí? Yo les sugiero que cuando hagan una debida diligencia o si tienen un formato ya establecido del informe de debida diligencia, siempre incluyan, más allá del riesgo de lavado de activos, financiación, proliferación, soborno, corrupción, bueno, conflicto de interés, todo ese tema, incluyan es 4 aspectos desde el enfoque de prevención. Entonces usted le va a decir, mire, desde el riesgo reputacional, esa persona nos puede ocasionar esto y esto y esto, esto. Desde el riesgo legal, esto y esto y esto. Desde lo operacional, esto. Desde lo contagio, esto. ¿Y dónde lo tiene usted allí resumido? Pues en su matriz de riesgo. En su matriz de riesgo, usted tiene allí que incorporar qué aspecto de la prevención le afecta a esa persona o qué aspecto de la prevención le afecta a ese riesgo. Perdón, es el riesgo allí en la matriz. Y es más fácil para usted tener muy claro y tener a la mano esas señales de alerta que las vamos a ver también más adelante, no se preocupen, cómo me pueden materializar y cuándo simplemente siguen siendo señales de alerta. Y pues esta ya es nuestra última diapositiva de la noche, que es cuál es ese ciclo del riesgo, ¿no? Eh, ya vimos, ay,
Ya vimos acá los riesgos, que son del sistema de lavado de activos, que son del sistema de soborno, de corrupción y de todos los delitos fuentes. Ahora, como ya sabemos cuáles son los aspectos de prevención de esos riesgos, ¿sí? Esto todo es, miren, esto es algo general. Todavía no nos hemos, eh, todavía no hemos incursionado en cada una de las particularidades de las circulares. Pero esto es algo general, o sea, esto es algo que todos los oficiales de cumplimiento les queda pendiente escribirme por el chat cuánto tiempo llevan como oficiales de cumplimiento. Eso es algo que todos los oficiales de cumplimiento o una persona que se encargue de gestar riesgos de toda la gestión de administración de riesgos debe tenerlo siempre incorporado. Y más con los sistemas antilavado. Entonces, ciclo de riesgo. Maldonado Consultores B. No, ya les dije que la asistencia acá en TikTok me queda registrada, que al final de la clase ya se les envía, que es como el 12 de diciembre, se les envía el formulario, es para el tema que ustedes me escriban bien cómo es su nombre, su identificación, para el tema de la constancia. Pero por ahora no vamos a estar registrando la asistencia de manera individualizada por sesión. Entonces, creo que quedaremos nomás como hasta el primer ciclo, porque siempre esto es dispendio, es larguito y ya tenemos 15 minutos. Ciclo del riesgo. Ciclo del riesgo, determinar hay 4, ¿no? Entonces, la primera es la identificación. Entonces, la identificación me dice que yo debo determinar las diferentes opciones en que el lavado de activos y la financiación del terrorismo puedan materializarse dentro de la empresa o la entidad y pues nosotros acá siempre le incluimos las siguientes actividades. Entonces, la identificación del riesgo es que usted mire cuáles son esas opciones, ¿sí? Diga, bueno, mire, por acá se me puede materializar un riesgo en esta cadena de suministro, en esta línea de negocio. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo identificar? Recuerden que todo eso debe quedar por escrito, ¿no? O sea, no es que yo un día me senté y dije, bueno, por acá, por allá, y todo lo tengo en mi cabeza, no. En el sistema de cumplimiento o en los sistemas de compliance, todo siempre se tiene que dejar la trazabilidad. Entonces yo para poder identificar, siempre tengo que mirar mi contexto histórico y estratégico, es decir, hacia dónde, la misión, visión, planeación estratégica y todo lo corporativo de la empresa. En esa misión, visión y planeación estratégica de la empresa, yo tengo que mirar cuáles son mis fuentes de distribución, cuáles son mis canales, mis servicios, cuáles son mis jurisdicciones, cuáles son las contrapartes con las que yo interactúo. ¿Cuáles son esos análisis de las transacciones pasadas? Es decir, cómo ha ido creciendo en el mercado, cómo ha ido creciendo la competencia también en el mercado, cómo hemos ido creciendo para mirar si es un mercado que ha sido más bien como muy proclive al lavado de activos, hablando por ejemplo de un sector de rifas, juegos, chance, lotería, que ya, como yo les mostraba, también está regulado. O hablando de un sector, por ejemplo, de activos virtuales que no está tan regulado hoy en día o de cadenas multinivel. Entonces hay que mirar en qué estudio yo voy a centrarme para analizar ese mercado, ese análisis del contexto en donde yo estoy. Contexto global y contexto regional. Hay unos factores de segmentación o identificación del riesgo que me pueden llevar a mí a decir, bueno, yo estoy en un país, Colombia, que está ubicado en un puesto alto, de alto riesgo para el tema de, por ejemplo, la transparencia, el tema de conductas no transparentes, ¿sí? Voy a mirar el índice de la percepción de la corrupción, que es una medida global que hacen a todos los países. ¿Dónde está Colombia? Y voy a mirar al interior de Colombia cuáles son esas jurisdicciones nacionales en las que yo opero. Entonces, bueno, yo voy a irme al municipio del Huila, por ejemplo, o al municipio de Cundinamarca, o al municipio, perdón, al departamento de Cundinamarca, o al departamento del Huila, o al departamento, por ejemplo, de Antioquia. Y voy a decir, bueno, listo, yo interactúo en Antioquia solito o me salgo de las esferas y por qué esto, fronteras, estoy
saliéndome de Antioquia. Entonces, si estoy saliéndome por el sur, por el norte, bueno, Antioquia por acá es más riesgoso, por acá para eso. Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar dentro de ese contexto histórico y estratégico de la empresa y dejarlo plasmado. ¿Ok? Para ello, pues es importante tener ese listado de riesgos materializados o ese listado de acciones materializadas que siempre he tenido que abordar dentro de todo mi ciclo de riesgo. Ahora bien, las tipologías. La UIAF siempre ha tenido como ese librito de consulta de cuáles son las diferentes tipologías en Colombia por las que se cometen los delitos. Entonces es importante que yo, además, entrándonos un poquito nuevamente al contexto histórico y estratégico, que analice si yo tengo, por ejemplo, contrapartes con las que históricamente o con las que tradicionalmente hago relaciones comerciales fuera del país, ¿sí? Por ejemplo, países de jurisdicciones no cooperantes o ya entro a revisar la calificación del GAFI de la lista gris, roja, negra o de ese listado de jurisdicciones no cooperantes. Si yo tengo por allá una sucursal en Estados Unidos, por ejemplo, y esa sucursal tiene toda la implementación de la ley SOX y es juiciosa porque allá en ese país hay mucha reglamentación para el tema del lavado de activos, para el tema de corrupción, del fraude, del soborno transnacional, pues yo voy a estar un poco más tranquilo, ¿sí? Pero si me voy para otras jurisdicciones de alto riesgo, pues debo intensificar las medidas y debo realmente verificar que estén cumpliendo con todo lo que yo estoy cumpliendo. Ahora bien, si yo soy el oficial de cumplimiento, por ejemplo, de un grupo empresarial, por ejemplo, de los temas de salud, la superintendencia de salud, las clínicas o las entidades, sobre todo las entidades que tienen pues diferente o que son masificadas por regiones, pues si yo soy el único oficial de cumplimiento, pues yo tengo que hacer una inspección, tengo que tener brazos, tengo que analizar muy bien el contexto para poder identificar que todo más adelante el control que he incorporado, pues se está haciendo de manera adecuada en todas. No garantizar, pero sí debo tener por lo menos la certeza de que capacité, de que identifiqué cuáles son esos posibles focos por los que se me puede materializar, aun cuando yo capacité, aun cuando yo hice todo eso, se me pueda materializar. Entonces, las tipologías, retomando ese aspecto, ese ítem, comprenden las tácticas utilizadas por los delincuentes y la identificación de las áreas de la organización que son más vulnerables a estos riesgos. Por ejemplo, hay muchas empresas, mire, yo les digo, hay empresas grandísimas, por ejemplo, en el Huila, y he conocido empresas, por ejemplo, en Medellín, que uno creería, el Huila todavía uno dice, bueno, listo, Neiva es una ciudad pequeña, pero en Medellín he visto muchísimas, sobre todo el sector cooperativo, que todavía no han hecho robusto su sistema de financiero, contable. Todavía manejan el Excel, todavía manejan esas, pues como que herramientas que uno dice, bueno, pues hoy en día eso ya obviamente es buenísimo, pero tiene que optimizarse. Y por ahí puede entrar cualquier clase de ciberdelito, por ejemplo, que con esas herramientas es mucho más fácil hackear. Entonces, eso es lo que yo tengo que actualizarme como empresa, saber que las tipologías, cada día el delincuente va más allá, cada día hay mayor posibilidad o canales por donde se cometen los delitos y cada día pues hay mayor, obviamente, mercado y herramientas en el mercado para que yo optimice mis controles. Mire, pasa algo tan básico y no sé si de pronto a ustedes les pase como oficiales de cumplimiento y cerramos ya con esa idea y es la herramienta de debida diligencia. Yo tengo todavía oficiales de cumplimiento que pobrecitos les toca una a una la consulta porque la empresa pues no hizo la necesidad, no sé, de contratarle una herramienta tecnológica, así sea básica, no sé, la más básica del mercado cuesta como 1.100 por consulta, menos si contrata más, para que él realmente esté blindado, sino que a él, como son poquitas contrapartes, entonces le toca ir una a una vez al año, hacer segmentación y una a una, contratarla una a una, me refiero a cada lista que tiene que verificar, cada una de las contrapartes. Entonces es dispendioso
que cuando las empresas no se actualizan también a las tipologías y cuando no hay una debida identificación de ese contexto histórico, de esas actualizaciones en cuanto a los delitos, pues allí es donde siempre hay esa entrada o esa posibilidad o apertura del fraude o de cualquier acto como tal delictivo, porque recordemos que para esos sistemas los delitos fuente pues son amplios, es un árbol de delitos fuente. Bueno, entonces no sé si hay de pronto alguna duda, inquietud, yo estoy aquí ya leyendo. El de Patrick ya la resolvimos. Santiago el comentario, muy bien, sí señor. No sé si de pronto hay alguna duda para las personas que pues están acá ya conectadas. Las personas que tengan dudas, inquietudes, sugerencias, nos pueden escribir digamos, al WhatsApp de nuestra empresa o nos pueden escribir acá en las redes sociales, como quieran, pero la idea es que no se queden con esas dudas. La idea es que ese espacio nosotros podamos resolver algo de las dudas que ustedes tienen, algo de esas inquietudes, enriquecer en ese conocimiento y en ese rol de oficiales de cumplimiento que a veces se nos vuelve tan mecánico, como que a veces hasta nosotros como asesores, todos los días como que sabemos, bueno, vamos a esta empresa, vamos a la otra, tenemos pendiente esto, esto. Entonces es importante todo el tiempo estar dándonos ese splash de conocimiento, ese splash de actualización, de splash de buenas prácticas y pues para eso precisamente se hacen esos espacios. Entonces yo no veo que hayan dudas porque no veo que pregunten más por el chat, dudas, inquietudes. Recordemos entonces que la próxima clase es el lunes a las 7 de la noche, igual la misma dinámica. Ya la otra semana estaremos abordando los ciclos, todos los sistemas antilavado en Colombia. A quienes no somos colombianos y queremos hacer el curso de la UIAF, el curso de la UIAF. Maldonado, tú te refieres, es que hay dos cursos de la UIAF que yo estoy haciendo en estos momentos. Bueno, que estoy haciendo, no, que hice. ¿Tú te refieres al curso general, al de certificado como oficial de cumplimiento? ¿O al que están dando para oficial de cumplimiento registrados en el CIDEL? Es que tengo ahí esa duda. Porque si es para el segundo, solamente es para los que tienen usuario en CIDEL y ya pasaron las fechas de inscripción. Nosotros hemos venido haciendo los en vivo con este curso para que ustedes tengan pues el material, pero realmente ya digamos que esas fechas pasaron, ya no se pueden inscribir. Entonces nosotros estamos haciendo los en vivo para que ustedes tengan el insumo, el material como tal nomás. Ya empezamos con el módulo 1 y mañana estaremos haciendo el en vivo del módulo 2. Quería que más o menos a esta misma hora. Para el primero. Pues para el primero tendrías que registrarte ahí en la UIAF, o sea, tendrías que entrar a la UIAF, crear usuario. ¿No te permite crear usuario? Si no te permite, entonces déjanos y nosotros mañana hacemos el ejercicio. La verdad, nosotros nunca hemos tenido problema y tengo un oficial de cumplimiento, por ejemplo, que tiene cédula de extranjería y lo dejó. Entonces, si quieres, eh, escríbenos un mensajito acá a Yuri Services, porfa, por TikTok o por Facebook, por Instagram, como quieras, o al WhatsApp, y nosotros te hacemos la revisión y te contestamos, ¿vale? Y miramos a ver cómo podemos solucionarte, o ayudarte a solucionar o dirigirte. Porque el requisito es estar domiciliado en Colombia, no ser colombiano. Entonces es importante tenerlo claro. Estás desde Venezuela. Ok, perfecto, perfecto. Sí, porque el requisito sí es estar domiciliado en Colombia para ser oficial de cumplimiento de de muchas superintendencias. Listo, entonces nosotros vamos a revisar y te contestaríamos esa pregunta para que tú sepas si es posible o no es posible que lo hagas desde allá. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado y que han pues asistido a estas sesiones. Que tengan feliz noche y nos vemos el próximo lunes.